Muy buenos días. El Señor Jesucristo te bendiga. Se ha bendecido tu casa, tu familia, todo tu entorno sea lleno de la bendición del Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos a estar en esta hora en el libro de Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, wow, qué bueno, qué hermoso cuando Dios dice algo. Y lo más hermoso fue que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué palabras tan bonitas. Cuando termina el libro, el último libro de la Escritura, encontramos en Apocalipsis que dice el Señor, yo soy el primero y yo soy el último. De Él proceden todas las cosas. Amén. Y las que salieron de Él, como Adán y Eva, como el hombre, cuando salió de su presencia en Génesis, vuelve a Él. Qué importante la palabra que el Señor habla, la palabra que el Señor nos declara en la Escritura. Y creó al hombre, creó a Adán, para que su imagen, para que su semejanza fuese manifestada a través de un hombre, de una pareja, en este caso, de Adán y Eva. Este es el modelo que nos muestra la Escritura. Estos son los pasajes en donde el Señor muestra qué bueno es cómo Dios se manifiesta en la tierra, cómo Dios hace su obra maravillosa. Y Él es Dios en los cielos y en la tierra. Él tiene todo poder, tiene ejércitos que le sirven, pero aquí en la tierra Él decidió que se iba a manifestar a través de lo que Él creó, del hombre. Y es muy importante, amén, el Señor, mas también el hombre que decide responder a la voz del Señor. Nada pasa sin que Dios habla o hable sin que Dios lo diga absolutamente en la Escritura. Dice la palabra del Señor que Él llamó a un hombre llamado Abraham y le dijo que lo iba a bendecir, que le iba a dar un hijo. Hizo una promesa con él, hizo un pacto con él. Y cuando estaba haciendo este pacto con él, le dice el Señor a Abraham, de cierto que tu descendencia será esclava en Egipto. Y estarán allí 400 años en servidumbre. Y soltó el Señor esa palabra y pasaron los años. Tuvo a Isaac, tuvo a Jacob, tuvo a sus 12 príncipes. José fue llevado a Egipto, fue vendido, posteriormente llevó toda su familia, se multiplicaron grandemente allá en Egipto. Dice el libro de Éxodo, cuando José murió, se olvidaron de él. El nuevo faraón que había venido se olvidó de José, quién era José, y sometió al pueblo a esclavitud. ¿Quién sabe que cuando Dios dice algo se cumple? Claro, comenzando desde Génesis, lo que Dios habla, Él lo cumple. Pero fíjese que cuando llegamos al libro de Éxodo, nos dice la Escritura en Éxodo capítulo 12, vamos a Éxodo, me gustaría leértelo. Dice la palabra del Señor
Éxodo capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿No te parece que aquí hay algo que no concuerda? Porque Jehová le dijo a Abraham que serían 400. Vemos que se pasaron 30 años más. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta la encontramos en Éxodo capítulo 3. Y dice allí la palabra del Señor, cuando Dios hace aquel encuentro, se produce aquel encuentro entre Dios y Moisés en aquella zarza. Y Dios le habla a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Vemos aquí que hubo una aflicción, que hubo un clamor por parte del pueblo. Y ese clamor parece que retrasó un poco la palabra del Señor, porque Dios es fiel y benedicto para lo que dice. Es claro, es preciso. Pero Dios decidió manifestarse aquí en la tierra a través del hombre, ¿sí? Del hombre, de ti y de mí, ¿sí? Del hombre. Y descendió Dios después que vio el clamor y la aflicción de su pueblo para libertarlo. Y vemos entonces a Moisés. Por consecuencia, vemos que también Moisés, el libertador que levanta el Señor, también es a causa de esa necesidad que había en el pueblo de Israel. Cuando Dios lleva cautivo a Babilonia, a Israel, en los tiempos de Jeremías profetiza, el Señor habla a través de Jeremías y profetiza, y dice que son 70 años de cautiverios. Y de pronto, estando en el reino, ya pasados los 70 años, ¿quién nos recuerda en el reino? A Daniel. Dice la Escritura que Daniel miró atentamente en las profecías de Jeremías y vio que era el tiempo, que ya era el tiempo para que esa palabra que Dios había dado a través de Jeremías se hiciera realidad. Y quien no conoce la participación de Daniel de 21 días, wow, aquel pasaje donde dice la palabra que aquel ángel vino delante de Daniel y le dijo, desde el primer día que comenzaste a orar, tus peticiones fueron escuchadas. ¿Por qué estaba orando Daniel? Estaba orando por aquella palabra que Dios había dado a través de su siervo Jeremías, y la tomó y fue delante del Señor y le dijo, aquí estoy, te estoy parafraseando, ya se cumplió el tiempo, vengo a interceder por Israel, por mi pueblo. Y vemos que Daniel empieza a declarar los pecados del pueblo. Tu pueblo y yo hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos
Y Daniel se inclina, nos dice la escritura, se va delante del Señor en ayuno y en silicio, y la voz es escuchada, el clamor del pueblo es escuchada. Esa palabra que habló Jehová tomó forma a través que fue expresada por Daniel. Y vemos también un pasaje, bueno, muchos pasajes acerca de la profecía más grande. Y fue la simiente de la mujer, dijo el Señor en Génesis 3:15. Y habló de la simiente de la mujer. Y de esta simiente se habla prácticamente en toda la escritura. El Señor Jehová, cuando Adán y Eva, en el principio, cuando los creó a su imagen, conforme a su semejanza, Dios, creador de los cielos y la tierra, soltó una palabra. Y en esa palabra, vamos a leerla. Léela. Es muy diferente escucharla muchas veces que tomar la escritura y poner nuestros ojos y leer. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía fue pasando de tiempo en tiempo y el Señor agregó a esa profecía de Génesis 3:15, agregó que Dios iba a enviar un niño, agregó que sería de la simiente de Isaí, agregó que el principado iba a estar en él, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de poder. Y siguió hablando a través del tiempo, siguió hablando a través de los profetas a dónde iban a ser, en aquella ciudad pequeña. Amén. Dice la palabra del Señor que iban a ser. Y así el Señor sigue dando muchas profecías acerca de Cristo. Y vemos que mucha gente lo esperaba. Pero hay algo que te quiero leer. El mismo Dios que dio una profecía acerca de que iba a enviar a su hijo, de que iba a enviar la simiente suya. Miren, levantó también un clamor el tiempo que él había dicho que el niño nacería, que la simiente que había sembrado, que sembraría en una virgen, el tiempo Dios lo dijo. Y los que son apercibidos de los tiempos tomaron la profecía igual que Daniel, miraron atentamente las profecías y las tomaron y se pusieron en obra. Nos dice la escritura en Lucas, capítulo 2. Dice allá, y he aquí, versículo 25, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Cómo la esperaba? Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y vemos que cuando Jesús nace, el Espíritu Santo le dirige allá donde iba a estar presentándose Jesucristo y pronuncia estas palabras: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Amén. Vemos también
que aquí abajito, más en el versículo 36, dice, estaba también. O sea, la escritura nos añade al propósito de Simeón, también se encontraba una mujer. Y miren las características de esta mujer. Nos dice, estaba también allí Ana, profetisa, wow, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces vemos a dos personas que el Espíritu Santo levantó en medio del tiempo o previo al tiempo, previo, porque esta mujer, cuando se menciona la edad de Ana, la profetisa, que dice, y era viuda hacía 84 años, 84 años, póngale usted que unos 15 años más. Pero cuando resalta los 84 años, son los 84, oiga, los 84 años que esa mujer estuvo intercediendo delante del Señor por su promesa para su pueblo, por el que Él iba a enviar. Y de Simeón dice, hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, hombre de fe, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Cuántos años tendría este hombre? Si se dice de Ana la profetisa que tenía 84, no creo que le ponga menos edad a este hombre. O sea, estamos hablando que de un promedio, póngale usted así, un promedio de 90 años, Dios levantó a dos personas, más de 80 años, para interceder delante del Padre para que la promesa se manifestase. Dios necesita una boca. Jesucristo fue enviado del cielo, nos dice la palabra del Señor. El Hijo de Dios fue enviado del cielo y dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Mira lo que nos dice Juan capítulo 5. Ahora ya no son los profetas, ahora es Jesús, el Hijo de Dios. Capítulo 5 de Juan dice, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Wow. Jesús el Hijo no hacía nada sin ver lo que el Padre hacía. Jesús el Hijo, lo que el Padre escuchaba, Él lo hacía. Aquella palabra que escuchaba de Dios, su Padre, Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él la hablaba. Así como Juan el Bautista era aquella voz
que venía del desierto, que se escuchaba en el desierto. Amén. La voz de Dios preparando el camino. Wow, 3 personas, más las que no menciona la Biblia. 2 personas intercediendo por la llegada de nuestro Señor, por la manifestación de la salvación de Israel, más Juan, que fue escogido desde el vientre de su madre para preparar el camino para Jesús, el Hijo de Dios. Y estando Jesús en pie, habiendo crecido en estatura y en gracia, nos dice la Escritura, la palabra del Señor, que entonces el que se hizo carne, el que veía lo que el Padre hacía, lo que él oía lo que el Padre decía, y eso hablaba, él se convierte, el que era la palabra, se hace carne y se convierte en la voz del Padre. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué Jesús vino al mundo? Para que Jesucristo, amén, se convierte en la voz. Él es el Hijo. Comenzamos diciendo que, y dijo Dios, hagamos al hombre. También dijimos que escrito está en Apocalipsis, yo soy el primero, yo soy el último. Y toma, mi Señor, de lo que Dios envía y manifiesta al Padre en la tierra, nos dice la palabra del Señor. Felipe le dice a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, Felipe? Y le dice. Y vemos nosotros entonces aquí que el Hijo de Dios viene a levantar al hombre nuevamente, a levantarte a ti, hermano, a levantar tu casa, a levantar tu familia. ¿Para qué? Para que volvamos al Señor, para que vengamos al que fue en el principio, que vino y estuvo presente, amén, y nos salvó, fue a la cruz por nosotros, derramó su sangre en la cruz del Calvario, y nos lleve al final, a la meta, al propósito, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces tú y yo volvamos a ser esa voz, ese instrumento de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras, para que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, una vez reconciliado con aquel que hizo los cielos y la tierra. El Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti, te levante como voz en medio de las naciones, en medio de tu casa, de tu barrio, la voz de Dios maravillosa que crea cosa nueva, que todo lo hace nuevo en Cristo Jesús, y su gloria sea vista en ti, en tu casa, en tu compañero de trabajo, en tu vecino. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga.